Sean todos muy bienvenidos, es un gozo y como siempre es un tremendo honor el poder estar aquí junto con todo este maravilloso equipo de personas que nos están acompañando hoy en el set de grabación. Recuerda que con todo el amor de nuestro corazón venimos haciendo esto desde que comenzó el año y por esa sobrenatural manera en que Dios sabe obrar, hasta ahora no hemos dejado de grabar un solo día. Qué tremenda, pero qué tremenda bendición. El programa que nunca se detiene. Así lo estamos llamando últimamente. Dios ha sido bueno. No ha habido corte de energía eléctrica que nos haya detenido. No ha habido nada, absolutamente nada que haya interrumpido la emisión de este programa. Dios nos ha acompañado y nos seguirá acompañando hasta terminar este proyecto. Así que agradecidos estamos con Él. Mientras que la Biblia dice que van a llegar días cuando habrá hambre en la tierra, recuerda que el mayor de todos los hambres que hemos de cubrir es el hambre por la palabra de Dios. Y esta es nuestra contribución. Esto es nuestro granito de arena para que ese propósito se cumpla. La gente quiere oír palabra de Dios, ya está cansada de tanto bochinche, de tanta fábula, de tanto engaño. Recuerda que todos los temas que hoy por hoy están sujetos a discusión todos los días, ya sea en internet, en la radio, en la televisión, son temas completamente subjetivos. Mas hasta este momento tú te has podido dar cuenta que leer la Biblia no nos habla de algo subjetivo, sino por el contrario, nos habla de algo muy objetivo, nos habla de algo tangible, nos habla de algo que se puede trazar a lo largo de la historia de la humanidad. Y no podemos negar, pues, que los hechos ahí narrados en la Biblia no existieron, señores. Se tomaron lugar eventos y acontecimientos que ahí se narran sucedieron y los podemos seguir a lo largo no solamente de la historia bíblica, sino de los libros que vienen desde aquellos años escribiéndose, hablando acerca de un pueblo cuyo Dios peleaba por ellos, por ejemplo. Entonces, rápidamente vamos a empezar. Recuerda, hoy día estamos en el día 6 de la semana número 28. Estamos por cerrar una semana más, otra semana en nuestro diario recorrer por la palabra, leyendo la palabra de Dios. Hoy día nos toca leer Segunda de Crónicas capítulo 28 y Segunda de Reyes capítulos 16 y 17. Pero no podemos empezar sin antes decirte lo que vimos ayer. Ayer vimos acerca de la profecía de la invasión de Asiria. Ojo con eso. Hoy día vamos a reflexionar sobre esto. Dios trae advertencia antes de juicio. Dios nos avisa de las cosas que van a suceder antes que tomen lugar. Si van a venir cosas malas, Dios nos avisa, Dios nos anuncia, Dios nos deja saber, Dios nos deja conocer acerca de estas cosas. Y, oiga, eso nos debería de poner en una condición de reparar los daños, prepararnos o lo que fuese, ¿ve? Pero el pueblo de Israel ha permanecido terco, ha cerrado los oídos a Dios y prácticamente se ha mostrado como un pueblo insensato. Israel y Judá, digo yo. Entonces, ayer hablábamos acerca de esta profecía, de la invasión de Asiria. También vimos acerca de la promesa de una liberación eventual. Vimos también la caída de Jerusalén. Vimos que Dios va a restablecer a su pueblo y vimos también que el poder de Dios, vimos el poder de Dios sobre las naciones. Eso es algo que no puedes olvidar. ¿Qué vamos a leer hoy? Bueno, en las escrituras que te acabo de mencionar hace un rato que vamos a leer hoy día, vamos a tratar, por ejemplo, sobre Acaz, vamos a hablar de este rey de Judá, vamos a hablar cómo es que Acaz profana el templo, ¿ve?
y vamos a hablar también acerca del rey Oseas y la invasión a Siria. ¡Wow! ¿Cómo pudo Asiria invadirles? Hicieron caso omiso de la profecía de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Que no, no se puede decir eso. Ellos ignoraron al profeta, ignoraron la profecía, ignoraron la advertencia de Dios y ahora están en aprietos. Vamos rápidamente a leer, pero no sin antes pedirle la dirección y por sobre todas las cosas pedirle a Dios ese ingrediente sobrenatural que nos va a ser útiles, útiles en su mano, una herramienta útil en sus manos. ¿Cuál es ese ingrediente? Bueno, la inspiración. Dios inspiró su palabra y Dios tiene que inspirarnos para leer su palabra. Vamos todos juntos, amado Señor, te damos gracias ante todo por esta nueva oportunidad. Ayúdanos tú, Señor, fortalécenos tú, Padre Santo, utilízanos tú, Señor, que a través de nuestros labios otros puedan oír de tu salvación. Ayúdanos, Señor, que podamos avanzar como un solo ejército, como un grupo de personas que nos hemos juntado para leer tu palabra, para seguirte y para servirte. Amado Dios, de corazón oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Segunda de Crónicas, capítulo 28. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Ariscam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá
y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negueb de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos
primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 16. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo:
En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como le hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová.
y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, ¿no conocen
la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá. Y vaya y habité allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos, que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cutá hicieron a Nergal. Y los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nib-As y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Una vez más, Dios ha sido muy bueno con nosotros, permitiéndonos conocer estos detalles que de verdad, si es que no los llegamos a saber o no llegamos a comprender cómo es que las cosas se han venido dando y sucediendo a lo largo del paso del tiempo, pues simplemente pensamos y creemos como la mayoría de religiosos que existen en este planeta. Pero por esa gracia y misericordia de Dios, hemos tenido el privilegio de leer toda la Biblia. Si bien es cierto, es la primera etapa o la primera versión
de leer la Biblia junto con todos ustedes y no dudo que cada vez que leamos de nuevo la Biblia van a venir más cosas y más cosas tras estas, más revelación, más profundidad, pero dado que es uno de los primeros pasos para este proyecto que va a ser muy grande, Dios nos ha dado bastante, pero bastante de sí y bueno, oiga, hemos aprendido hasta este punto cómo es que la maldad no es que de pronto llegó por ahí caminando y todo esto se echó a perder. La misma gente que supuestamente estaba sirviéndole a Dios y que supuestamente estaba siguiéndole a Él y que supuestamente estaba obedeciendo su palabra, fueron ellos los causantes de su propia ruina. Y eso es hasta los días de hoy. Hasta este presente está sucediendo exactamente igual. Recuerda, Dios advierte antes de traer juicio. Dios envió hombres de Dios, Dios envió santos de Él, Dios envió profetas. Y sin embargo no quisieron oír, hicieron de oídos sordos y mira en dónde estamos. Israel fue casi prácticamente raída de sobre la faz de la tierra. Tanto es así que los asirios tuvieron que traer pueblos vecinos, tuvieron que traer pueblos de otros lugares para repoblar Israel. Es tremendo todo esto, ¿eh? Trajeron de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, pero gente que no conocía a Dios, gente que no adoraba a Dios, gente que eran completamente ajenos a lo que nosotros sabemos que es la palabra del Todopoderoso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para esta jornada? Bueno, pueden ver la pregunta aquí arriba. ¿Por qué los israelitas no pudieron escuchar la advertencia de los profetas sobre la invasión de Asiria? Ojo con eso. Ahí no está diciendo que Dios nunca les habló, ahí no está diciendo que no había manera de cómo saberlo. Ahí te está preguntando a ti y me está preguntando a mí y nos está preguntando a todos, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron escuchar la advertencia? Ese es algo que es recurrente desde hace muy buen tiempo que venimos leyendo las Santas Escrituras. ¿Por qué? Dios les estuvo hablando, ellos simplemente no oyeron la advertencia. Se dedicaron, como dice lo que acabamos de leer, a temer a todos los dioses, pero menos al único y verdadero Dios. Adoraron a los ejércitos de los cielos, pero menos al único y verdadero Dios. Se supone que Dios había hecho un pacto con su pueblo, con Israel, para que le adorasen, para que le sirviesen, para que le siguiesen. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que de pronto las cosas no se hicieron como ellos habían propuesto o habían dicho en su corazón hacer. Por el contrario, se tornaron a hacer lo malo. Y estamos viendo aquí que no solamente Israel, sino que también Judá, que llegan al punto, que llegan al extremo de incluso desde Acaz a pasar sus hijos a través del fuego, como es la costumbre de las ciudades que antes habitaban allí. Ese es el problema, ¿ve? Una vez más, todos nosotros hemos venido de distintos lugares, hemos llegado bajo distintas circunstancias, pero recuerden, una vez que llegamos aquí, debemos de olvidarnos de nuestras costumbres, debemos de olvidarnos de lo que dijo el abuelito, la abuelita, de lo que dijo fulano aquí, fulana allá, ¿ve? Y debemos de mantenernos 100% mentalizados en lo que dijo Dios, ¿ve? En lo que a Dios le agrada. Y ahí está una de las razones por las cuales, pues, todas las cosas se han echado a perder. El pueblo no teme a Dios. Esa es la respuesta para todo el mundo. Y por eso hacen lo que hacen y
vienen trayendo maldición sobre sus vidas, enfermedad, necesidad, angustia, caos, desorden. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está trayendo todititas estas cosas sobre la vida de las personas, quienes prácticamente han caído ante un juicio que no deberían de estar atravesando. Eso es. Han seguido su propia prudencia, pero no han seguido la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no oyeron los israelitas las advertencias sobre Asiria? Bueno, pues porque no quisieron oír. No quisieron oír, como muchos de ustedes hoy día no oyen lo que se les dice y hacen lo que quieren. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos permita honrar su palabra, vivir su palabra y obedecerle más que nunca. Dios sea con todos ustedes. Ya saben que si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, Plin, número de cuenta, y si no eres de este país, ahí tienes PayPal. Recuerda, todas estas plataformas son completamente seguras y fáciles de usar. Inténtenlo. Bueno, no me queda más que invitarte ahora para que vuelvas mañana, porque tenemos más lectura, tenemos más comentario, tenemos palabra de Dios. Así que, como siempre, mi deseo y el de todo el equipo que está aquí conmigo es que Dios se convierta en una realidad en tu vida, te mantengas a salvo, y lo mejor, que en estos tiempos como los que estamos viviendo te mantenga saludable. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos mañana. Paz y bendiciones.